¿Qué cosa es la teología de la liberación? Miren, la verdad que esta pregunta ya es un poco anticuada, pero nos la hace un lector de Así Prensa, y me parece importante no tanto señalar qué es la teología de la liberación, aunque algo hay que explicar, sino más bien cuál es el estado actual de la teología de la liberación. La teología de la liberación yo prácticamente la señalaría como un no asunto ya en la Iglesia de América Latina. Pero obviamente tuvo su momento y tuvo sus consecuencias. Y esas consecuencias en general fueron muy malas. El lector que nos pregunta sobre la teología de la liberación lo hace a raíz de que dice que de parte de un amigo había estado recibiendo correos electrónicos que notaba que eran extremadamente políticos y además bastante sesgados hacia el marxismo y hacia una ideología conflictiva, revanchista y de claro corte marxista. Entonces él le respondió al amigo pidiéndole, mira, deja de enviarme estas cosas porque no me interesan, yo soy católico. Y este amigo le respondió, bueno, esto es plenamente católico, es la teología de la liberación. Este amigo, como no conocía, le responde, bueno, ¿qué cosa es eso? Me parece que esto no está aceptado por la Iglesia. Y el amigo le envía una larga respuesta que el lector nos ha reenviado y que no vale la pena leerla, pero donde básicamente este amigo partidario de la teología de la liberación le explica que la teología de la liberación es el auténtico retorno a la doctrina de Jesucristo para liberar a la doctrina de Jesucristo de tantos años, y aquí sí cito textualmente lo que dice este señor, es de tantos años de haber sido contaminada y cubierta por capas de tradicionalismo, influencia de poderes temporales, capitalismo y egoísmo que han empañado el mensaje de Jesús. Obviamente decir esto es prácticamente decir que lo que ha venido enseñando la Iglesia durante 2000 años es en realidad una farsa pues capitalista, o los últimos 200 años, digamos, ¿no? Y es un poco una postura muy similar a la de Lutero. Lutero en realidad termina transformando la doctrina de la Iglesia, convirtiéndola en la doctrina totalmente caprichosa que es el luteranismo, y que digamos es raíz de la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las distintas vertientes protestantes. Pero Lutero reclama, y los evangélicos creen, que en realidad ellos son el retorno a la Iglesia original. Precisamente cuando los hermanos evangélicos leen el inicio de la doctrina católica, cuando leen los primeros padres de la Iglesia, los escritos de los primeros apóstoles o los de los discípulos de los apóstoles, muchos de ellos, que es cosas que no leen y que no estudian ellos, muchos de ellos han terminado convirtiéndose al catolicismo diciendo, vaya, la doctrina católica es la verdadera desde los tiempos de Jesús y sus primeros discípulos. En consecuencia, esta idea de que la Iglesia católica fue encubriendo la verdad del Evangelio y en el 1500 recién Lutero regresa al cristianismo original y primitivo, suena mucho a esta explicación que este amigo hace de la teología de la liberación. Bueno, muy probablemente muchos teólogos de la teología de la liberación no acepten esta explicación. Esta explicación la hace de buena fe uno de sus admiradores. Pero, en síntesis, la teología de la liberación es un esfuerzo por interpretar la doctrina de la fe en la mayoría de los casos en base al marxismo. Y digo en la mayoría de los casos porque es verdad que han existido varias corrientes de la teología de la liberación. Pero el reconocimiento de que han existido varias corrientes de la llamada teología de la liberación no significa dejar de reconocer un hecho real. Y es que la teología de la liberación que recibió más propaganda, más dinero de organizaciones europeas y norteamericanas, que se convirtió en la más famosa y la más influyente, fue la teología de la liberación de carácter marxista. Cuando Hugo Asman, por ejemplo, Pablo Richard, cuando Juan Luis II en Uruguay, Gustavo Gutiérrez en el Perú y Leonardo Boff en el Brasil, etc., interpretan la realidad, la interpretan de una manera completamente horizontal y terminan afirmando
cosas como la que afirmó Hugo Asman, que terminó dejando la Iglesia Católica, Pablo Richard, que terminó suspendido y que su situación todavía no se ha regularizado, aunque él reclama que está en proceso de regularización, pero lo dice desde hace muchísimos años, que yo recuerde, ¿no? En Así Prensa recibimos hace muchos años una queja del padre Richard por haber nosotros mencionado que el padre se encontraba suspendido. Él dice que él se encuentra en un proceso de regularización y lo volvió a decir hace unos pocos años nuevamente. Ojalá así sea, pero no ha sido el caso, ¿no? Gustavo Gutiérrez, para, digamos, escapar a la autoridad eclesiástica, decidió a los 60 años hacerse dominico cuando era cabeza de los dominicos el padre Radcliffe, un padre inglés que era bastante simpatizante de la teología de la liberación. Entonces, el hecho real es que la teología de la liberación, cuando vemos el efecto en el ámbito cultural y doctrinal, lo que hizo fue hacer girar hacia la política de izquierda socialista y en última instancia agnóstica, porque sabemos que el socialismo se encuentra en crisis, ¿no? Y quien cree pues que elementos episódicos como Hugo Chávez o Evo Morales, etcétera, son un retorno o un renacer del socialismo, se equivocan. Es el renacer de la demagogia populista como consecuencia efectivamente de el fracaso del el neoliberalismo en América Latina, sin duda. El neoliberalismo ha fracasado, pero eso no significa la reafirmación del socialismo, ni mucho menos, ¿no? Es un sistema que fracasó hace muchísimos años, hace décadas. Luego tuvo el efecto de motivar al abandono de el compromiso sacerdotal o religioso de muchos sacerdotes y religiosas que terminaron tan comprometidos en la acción social que finalmente perdieron el sentido de su propia vocación. Un sacerdote que se convierte en un operador social, en un momento se pregunta, bueno, ¿para qué celebro la misa? ¿Para qué tengo la potestad de los sacramentos? ¿Para qué soy célibe? ¿Para qué soy obediente? Si soy un actor social igual que el otro actor social que está a mi costado